Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es lunes 23 de mayo de 2022. Bueno, en cuanto a las efemérides científicas investigadoras del día, tal día como hoy, tal 23 de mayo, nacía Juan Caramuel. Este señor, que nació en 1682, fue un filósofo, matemático, lingüista, arquitecto y además un monje español que se dedicó a una gran cantidad de cosas bastante interesantes, y entre una de ellas se comenta que fue uno de los primeros en anunciar el uso del sistema binario. Atención, mucho antes de que lo hiciera Leibniz, el famoso matemático alemán, pues este señor, según consta, fue uno de los primeros en haberlo desarrollado y fue citado en el libro de Donald Knuth, Knuth, que escribió un libro muy importante que se llama El arte de la computación científica, pues sí fue citado. Bueno, pues para que veáis que los españoles han hecho muchas cosas y que no siempre se les cita. Muy interesante. Bien, pues hoy tenemos, como todos los lunes, un programa de preguntas y respuestas. Ya sabéis, algunos oyentes envían algunas preguntas o comentarios, etcétera, sobre algunos de los episodios, y los que me da tiempo a contestar o los que veo que pueden ser más interesantes para la mayoría de la audiencia, pues intento responderlos. Entonces, el primero de ellas, Juana de Zaragoza, nos comenta: en el episodio 146 comentabas que uno de los mayores problemas de la inteligencia artificial está relacionado con los datos, y explicas por qué, das varios motivos, etcétera. Pero mi pregunta es, si los datos no fueran el principal problema, o si este no existiera, o si el dataset que te dieran fuera, digamos, perfecto, no tuviera ningún problema de precisión, de falta de datos, etcétera, ¿cuál sería el siguiente problema? Gracias. Bueno, la verdad que esta es una pregunta muy interesante. No es fácil de responder porque hay una gran cantidad de factores en juego, pero yo voy a comentar los que veo desde mi experiencia y desde mi punto de vista, que consideraría los siguientes a nivel de importancia. No son en orden de importancia, pero voy a nombrar dos o tres que me parecen especialmente relevantes una vez hubiéramos resuelto ese problema. El primero de ellos sería la cantidad de los datos y su, variabilidad. Me explico. Es decir, imaginaos que tenemos un dataset que tiene una cantidad relativamente pequeña o mediana de datos, pero donde esos datos cubren una variabilidad aceptable de la muestra que estamos estudiando. Os podéis imaginar, por ejemplo, que es un dataset que contiene información sobre una población determinada, y entonces en esa población tenemos gran variabilidad, mejor dicho, en ese dataset, y tenemos información sobre, vamos a suponer que estamos estudiando la altura y que tenemos datos sobre altura baja, altura mediana, altura alta, etcétera. Entonces, ahí se supone que no deberíamos tener ningún problema aparentemente a la hora de reproducir más tarde datos que dependieran de la altura. Pero vámonos al caso contrario. Vamos a suponer que nos dan una cantidad media
o elevada de datos, pero todos corresponden a un subconjunto muy poco diverso de la muestra, que en este caso sería, imaginaos, datos que se refieren otra vez a la altura. Estamos otra vez en el mismo ejemplo, pero estamos en un intervalo determinado, por ejemplo, y además que normalmente tengan poca relevancia. Por ejemplo, adultos que tengan una altura entre 1,95 y 2 metros. Obviamente, primero, por lo que sabemos y por datos de uso diario, no sería una muestra muy representativa de la altura promedio. Y luego además sabemos que hay muchos otros datos de altura que no estarían tenidos en cuenta en esa muestra. Por lo tanto, ahí fallaríamos a la hora de desarrollar un modelo que pudiera reproducir una muestra suficientemente representativa. Cuando hubiésemos creado ese modelo de Machine Learning y quisiéramos predecir datos de alguien que nos viene con una altura de 1,30 m, pues el modelo probablemente fuera a fallar. Bien, vamos a suponer que este problema tampoco existe. Entonces, el siguiente problema podría ser probablemente cuando tenemos un dataset con suficiente, digamos, variabilidad, pero contiene una gran cantidad de información y necesitamos procesar toda esa información. Imaginaos, por ejemplo, por poner un caso, un dataset que contiene información sobre todos los habitantes de España, vamos a suponer 50 millones, y para cada una de esas personas tenemos, y os podéis imaginar, 100.000 descriptores para cada uno de ellos. Entonces tendremos una matriz de 50 millones de filas por, creo que hemos dicho, 100.000 columnas. Seguro que aquí se podrían obtener unas conclusiones súper interesantes, pero aquí tendríamos en principio un problema de procesado, un problema de computación. Necesitaríamos una infraestructura computacional no estándar, probablemente un supercomputador o una máquina con mucha memoria para poder procesar este dataset. Entonces tendríamos que irnos o a entornos no convencionales o utilizar frameworks dedicados para resolver este tipo de problemas, con lo cual tendríamos una dificultad adicional. Y no todo el mundo que se dedica al data science tiene normalmente acceso a este tipo de máquinas. Bueno, y por último, hay muchísimo más, pero vamos a suponer que tampoco existiera ese problema, que tuviéramos una máquina infinitamente potente, con una cantidad infinita de memoria y que pudiese procesar ese dataset. El siguiente problema que podemos encontrar es encontrar un modelo de Machine Learning adecuado que pudiera entrenarse con todos esos datos y entrenarse, digamos, de una manera eficiente. Esto a veces puede ser un problema, pero vamos a suponer también, hoy que estamos optimistas, que ese problema lo tuviéramos resuelto y que tenemos un modelo maravilloso que puede predecir para un dato nuevo si, por ejemplo, estando en un problema de clasificación, si una persona va a tener una enfermedad o no la va a tener. ¿Cuál sería el siguiente problema? El siguiente problema sería que, por ejemplo, cuando tratamos normalmente con un algoritmo, o mejor dicho, con una red neuronal, normalmente en la mayoría de los casos solo tenemos una caja negra que es capaz de predecir blanco o negro, etcétera, pero no nos va a decir por qué. Entonces ahí necesitamos una capa adicional de interpretabilidad que nos diga, o que al menos nos permita emitir una regla sobre por qué se producen esas predicciones. Y este es un tema de investigación bastante reciente que todavía no está desarrollado del todo y que es bastante crítico en entornos, por ejemplo, los entornos médicos. Si tenemos una red neuronal que nos dice si un paciente va a sobrevivir o no ante un tratamiento determinado, el médico debe ser capaz de entender por qué, antes de tomar una decisión determinada, si le va a dar el tratamiento que esa red neuronal ha predicho. Entonces yo me quedaría de momento con estos problemas. Si los pudiéramos resolver, que no son pocos, todos estos que hemos comentado, seguro que luego vendrían otros más, pero serían menos relevantes. Entonces, bueno, no me quiero extender más, pero esos serían algunos otros de los problemas típicos que pueden surgir para que un proyecto de Machine Learning o inteligencia artificial, si lo queréis llamar así, pueda llevarse a cabo de manera exitosa. Bien, pasamos a la siguiente pregunta.
Ahora nos escribe Mario desde Castellón y hace una pregunta sobre el episodio 134 que fue publicado el 2 de mayo. El episodio se llamaba Mejora tu escritura con el desafío Sheep 3430. Y la idea de ese episodio era aplicar una metodología que nos forzaba a todos los días durante 30 días, es una especie de reto para que publicásemos de manera online y para que así además lo pudiera ver todo el mundo, un artículo, un texto, un ensayo, como lo queréis llamar, con una longitud mínima determinado. Entonces su pregunta es, ¿cuál es la mejor técnica para poder llevar adelante este desafío y no fallar en ello? Gracias. Bueno, pues esta pregunta, eso también es una pregunta súper interesante y bueno, yo creo que todo depende principalmente pues de cómo somos, ¿no? Habría que ver cada caso específico de qué bien o qué más se nos da la escritura, etcétera, pero yo creo que una respuesta general que le podría valer a todos sería la siguiente y que es la que intento aplicar yo. Es decir, nosotros para no poder fallar, voy a poner el caso opuesto. Vamos a suponer que vamos día a día, empieza el día y no hemos publicado nada y no tenemos ningún material que publicar. Entonces empieza el día y tenemos a partir de entonces 24 horas para publicar ese artículo. Bueno, pues tendríamos que hacer, es posible que durante algunos pocos días tengamos el suficiente ingenio o inspiración para poder escribir. Vamos a suponer que cada día hay que escribir una página y que publicarlo en Twitter o en Medium o en cualquier otra plataforma. Es posible que los primeros 5 días o 10 días pues pudiéramos publicar cosas y sin tener plan ninguno. Pero lo normal sería que acabásemos al final por una parte secos de ideas y por otra parte no solo secos de ideas, sino también un poco que la presión de ir publicando día a día se fuera incrementando hasta que llegara un momento en que no lo pudiéramos hacer. Por tanto, uno de los trucos más consabidos que lo utiliza bastante gente que participa en este tipo de competiciones es tener una especie de buffer de textos. Buffer quiere decir como una especie de colchón donde lo que hacemos es lo siguiente. Cada día tratamos de escribir el texto del día y además un número determinado que puede ser 2, 3 o 4 borradores de próximos textos. Es decir, no trabajamos únicamente en el episodio del día. El texto del día se basaría en realidad en algún borrador que previamente ya hemos ido trabajando a lo largo de los días anteriores. Por poner un caso concreto, vamos a suponer que empezamos el primer día y que no tenemos nada. Entonces, ese primer día uno podía trabajar e intentar sacar desde la nada 5 borradores de textos diferentes. Y empezar por donde pudiera, no tener miedo a la hoja en blanco y aunque sean esquemas con bullet points, con viñetas, pero por lo menos intentar tener pues esos 5 borradores con esas ideas principales. Entonces, ese día, una vez le hubiera dedicado un tiempo, y ese tiempo que le puede dedicar va a depender del tiempo disponible de cada uno, pues a partir de ahí, coger obviamente uno de ellos y ese texto avanzarlo lo máximo posible para publicarlo ese día. Entonces ya le quedarían 4 borradores para el día siguiente. Cuando empezara el día siguiente tendría 4 borradores y entonces tendría que añadir uno más y también decidir si de ese total de 5 borradores tiene ya algo que pueda publicar. Vamos a suponer que lo tiene y ya avanzaría al día siguiente. La idea aquí es que conforme van pasando los días, esos borradores, conforme vamos pasando de un día para otro, la idea es que de alguna manera nuestro subconsciente lo vaya procesando y que cuando lo leamos al día siguiente, pues nos surjan nuevas ideas y nos resulte mucho más fácil tener esa especie de inercia o ímpetu para poder publicarlos e ir desarrollándolos. Entonces siempre es mucho más fácil tener un número determinado de borradores, que eso depende también de cada uno. Algunos pueden llevar 5, otros pueden llevar 10, otros solo 2, pero la idea sería que al menos fueran 2 o 3 para no jugársela todo a uno, porque ahí nos podríamos atascar. Entonces, conforme fueran pasando los días, el tiempo que tuviéramos para escribir dedicaríamos la mitad de ese tiempo a terminar el artículo del día y la otra mitad
a ir desarrollando pues todos esos borradores, los cuales iremos mejorando al resto de los días y además cada día añadiendo uno nuevo. Esto también tiene un nombre técnico y algunos lo llaman escritura incremental. De hecho, hay un plugin para Obsidian muy interesante que permite implementarlo de una manera muy interesante. Yo lo probé una vez y a mí la verdad que no me funcionaba. No me acoplaba yo muy bien a su funcionamiento. Pero bueno, es también un tema muy personal y bueno, os lo recomiendo que lo probéis. Pero bueno, yo creo también que la idea se entiende perfectamente y esa sería un poco pues la manera de poder hacerlo. Pero como he dicho, esto depende muchísimo de cada uno, porque luego hay otra gente que no tiene ningún problema, tiene las ideas en la cabeza y las vomita directamente en el papel y las escribe sin ningún problema. Pero tampoco es el caso típico. Entonces, habría que ver cómo escribe cada uno. Uno tiene que ser también un poco realista de las capacidades, pero en cualquier caso yo probaría un método de este tipo de ir desarrollando varios borradores pues todos los días. ¿Vale? Bueno, pues espero haber podido responder esa pregunta. Y vamos a la tercera pregunta. Carlos de Jaén. Hola, he escuchado el episodio del viernes sobre cómo conseguir financiación para investigación mediante NFTs. ¿Podrías adelantar un poco alguna idea sobre cómo poder hacerlo? Gracias. Bueno, sí, la idea es que escuchéis el podcast premium y ahí tenéis todas las ideas para poder investigar en este tema, ¿vale? Y así además ayudéis al podcast, a su desarrollo, etcétera, etcétera, ¿vale? Que tampoco cuesta mucho, creo yo. Hay otros muchísimos podcasts premium que cuestan mucho más dinero, entonces os sugeriría que os apuntarais, ¿vale? Todos los viernes vais a tener ese episodio especial donde vamos a contar cosas muy interesantes. Dentro de poco también tendremos algunas entrevistas y también os puedo adelantar que seguiremos comentando sobre este tema. Bueno, pues nada, para no hacer más largo el episodio, terminamos aquí en este lunes 23 de mayo. Espero que os haya sido muy interesante. Y casi se me olvidaba, me lo dejaba para el final. Bien, en alguno de estos episodios de preguntas y respuestas voy a hacer a partir de ahora un sorteo de un libro. Un libro que está relacionado con la investigación o con metodologías para mejorar nuestros procesos investigadores, etc. Y el libro del cual voy a hacer el sorteo es un libro muy interesante que se llama Antifrágil, de Nassim Nicolás Taleb. Un libro publicado el 27 de noviembre de 2012 y que bueno, es muy interesante. No lo quiero adelantar aquí, pero muy interesante y así para despertar un poco de interés para que lo leáis y también para que participéis en este sorteo. ¿Cómo se participa en este sorteo? Bien, pues os voy a formular una pregunta y entre todos aquellos que la respondan pues sortearé este libro, ¿vale? Y le llegará a su casa sin ningún problema. Entonces, la pregunta es la siguiente. Todos sabemos que el tema de la gestión personal del conocimiento o PKM, de Personal Knowledge Management, es un tema que está teniendo bastante auge últimamente en los últimos 2 o 3 años. La pregunta sería, ¿crees que esto es un hype o que es una moda que se va a acabar dentro de poco y que no tiene sentido? ¿O que por el contrario es algo que ha venido aquí para quedarse y que todos los software que se están desarrollando en torno a esto y metodologías van a mejorar significativamente en los próximos años? Bueno, pues esa es la pregunta. Podéis mandar vuestras respuestas como mensajes de voz, notas de voz, notas de audio por WhatsApp al siguiente número, si es desde fuera de España, 0034 y luego el número 653 067 844. Bueno, pues espero que os resulte interesante participar en este sorteo y nada, que tengáis un maravilloso lunes y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento.
En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio.
Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.